¿Nos haces favor de orar? Pensar. Claro. Padre, ¿cómo te agradecemos que nos permitas colaborar en la difusión de tu palabra, Padre, y que nos permitas tener el entendimiento y la capacidad? Te pedimos la participación de tu Espíritu Santo para que nuestro entendimiento y nuestra actitud sea la adecuada y podemos seguir trabajando para difundir todas estas ideas que son tan importantes para el desarrollo del reino y para el desarrollo del mundo en el que vivimos. Todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy Ahora bien, sí hay que pues hoy, quitar este. muy bien. ¿Qué quitamos? Bueno, el sonido. Ok, comenzamos. Díganme si me escucho, si todos están escuchando. Bien, entonces Tú te escuchas comenzamos bien. hoy. Correcto. Bueno, entonces comenzamos hoy con la última parte del capítulo 5 que se llama Prolegómena, direcciones nuevas en la dogmática, y vamos a ver 14 ítems que están aquí descritos. No los voy a repetir, solamente vamos a ir a uno por uno de cada uno de ellos. El material ya lo tiene Carlos para que lo pueda mandar a todos y puedan, en todo caso, si quieren revisarlo, está completo. De hecho, voy a comenzar con una introducción, no toda porque si no nos da tiempo, pero esto sí lo considero muy importante. La filosofía y la teología deben estar presentes en el desarrollo de la persona desde la infancia, desde luego adaptadas a cada etapa de su desarrollo. No debieran considerarse opcionales o como un lujo académico, porque son herramientas básicas y determinantes vitales para formar individuos conscientes, responsables, críticos de sí mismos y de su entorno en el cosmos de Dios. Gordon Spikeman dedica una década completa a la investigación y trabajo de escribir esta obra para entrar en el mundo de ideas teológicas, blandiendo lo que él denomina un nuevo paradigma para la dogmática reformada. Los conceptos teología y dogmática regularmente enfrentan ambientes mal en parte, o sea, negativo, de desinterés, indiferencia, apatía y hasta desprecio. Hablar de dogmática casi siempre suele implicar la recepción de crítica negativa, pero la dogmática tiene un sentido necesario y positivo porque refiere a su función como disciplina científica y técnica que tiene la función de una herramienta para el estudio, descripción, interpretación y organización de sistemas normativos, no solamente para la teología, sino para la ciencia. En la cultura altamente diferenciada en la que hoy nos envuelve, podríamos estar hablando del derecho positivo vigente. Ellos usan más este lenguaje, pero en realidad cualquier expresión de las ciencias particulares, cualquiera de ellas, en donde un dogma es una doctrina, conocimiento, norma, ley, etcétera, expresada en y desde su máxima autoridad. No es que sea la mala acepción que tenemos de dogmática. Para comenzar, debemos entender que una doctrina es la expresión coherente con la narrativa total de una verdad bíblica expresada en forma pedagógica. Desde la forma de la doctrina, es, es, donde la forma de la doctrina está en función de la estructura que se usa para comunicarla. Debido a esto, cada vez que hacemos un resumen de un pasaje de la Biblia y afirmamos que la Biblia dice que enseña tal o cual cosa, hacemos o nos estamos expresando doctrinalmente. De la doctrina avanzamos al dogma, que es una doctrina derivada de las escrituras que ha sido formulada, esquematizada y sistematizada por un cuerpo académico o eclesiástico competente, autorizado por una sociedad o una institución facultativa que autoriza que lo declarado es de enseñanza bíblica pura o que deriva de ella absolutamente. De esta manera, los dogmas moldean los contenidos que sustentan y protegen nuestra fe. La dogmática, como ciencia teológica, es el estudio de la formulación y el contenido de los dogmas, es decir, de las doctrinas escrupulosamente revisadas de las escrituras actualmente
suele usarse indistintamente dogmática o teología sistemática, aunque no son precisamente lo mismo. Esta obra de Spikeman lo aclara. Y viene aquí el desarrollo y la diferencia entre dogmática y teología para comenzar, ¿verdad? Que ahí están todos los términos perfectamente definidos. No obstante, de lo que acabamos de comentar, la diferencia conceptual se mantiene. La teología sistemática es el método de organizar la doctrina cristiana de manera coherente. La teología dogmática es el resultado de aplicar ese método a las enseñanzas oficiales, categóricas o indiscutibles de una institución eclesial particular, o en el caso de las ciencias, las facultades de las universidades admiten. Muy bien, y aquí están nuevamente los temas. Comenzamos. Paradigma nuevo. Spikeman marca un punto de inflexión decisivo para superar esquemas de las teologías bifactores, especialmente arriba o abajo, que han generado falsos e insuperables dilemas, tanto en los trabajos de la teoría teológica como en la aplicación a la vida práctica. Spikeman marca para este nuevo paradigma un objetivo central, lo que es importantísimo, establecer siempre los marcos de referencia, pero renovado, con enfoque y contexto basado completamente en la metanarrativa bíblica para la formulación renovada de una dogmática reformada. La clave de esta propuesta radica en reconocer una visión trifactor de la realidad, concepto planteado ya previamente y demostrado y demostrado demostrando su claridad resolutiva ya en las sesiones anteriores y más coherente a la revelación bíblica. En adelante se dispone a desarrollar en profundidad y proponerlo como base a un nuevo paradigma. Y comienza con la descripción de los elementos. Sola escritura es el primero. La palabra como eje, la palabra de Dios como eje y la necesidad de los lentes bíblicos. En esta visión trifactor de la realidad, la palabra de Dios ocupa la posición central indiscutible. Es el eslabón irrompible que une al Creador con sus criaturas en una relación de pacto. Hasta este momento, nadie lo había considerado así, como hemos visto en las sesiones anteriores. Esto resuelve el problema epistemológico, es decir, de la fuente de conocimiento entre todos los demás problemas de nuestra visión natural radicalmente empañada por el pecado. Por ello, no podemos confiar en la razón humana, necesitamos una ayuda externa. Aquí es donde la escritura es dramáticamente indispensable. Retomando la metáfora de Calvino, la Biblia actúa como los lentes correctivos necesarios para observar sin filtros o alteraciones los aspectos de la creación. Por ejemplo, la historia, la religión y más aún a Cristo mismo. Romanos 12:2, que conocemos este pasaje, lo explica de esta manera. El verdadero significado de sola escritura. La necesaria y crucial distinción entre el principio reformado de sola escritura. Lo que no es, dice Spikeman, no significa que la Biblia sea la única revelación de Dios. Y que de esta forma, al reconocer que es la única forma, se pueda negar o minimizar la importancia de la revelación en la creación y a través de la palabra encarnada que es Cristo. Lo que sí es solo por medio de la escritura, siendo ablativo, es decir, la Biblia es la norma suprema y el criterio mediante el cual juzgamos y validamos todas las demás fuentes, como por ejemplo el conocimiento y la tradición. Y ataca, dice que esta forma de hacer dogmática ataca contra el reduccionismo teológico. El autor advierte contra el peligro de reducir la palabra de Dios a una sola dimensión y lo ejemplifica criticando varias posturas. El liberalismo y la neortodoxia tienden a un cristomonismo que reduce la relación solo a la personalidad de Jesús o a un evento existencial comprobable, ignorando o relativizando la creación y, la autoridad proporcional de la escritura, o el evangelicalismo, a menudo
evangelicalismo cae en el error opuesto, limitando el concepto de revelación exclusivamente a la Biblia, pero tratando a la creación como un escenario natural, solo como narrativa introductoria y un tanto metafórica. Conclusión parcial a este primer punto. La escritura es como una ventana abierta. La dogmática reformada debe rechazar estos reduccionismos, los que acabamos de leer. La tesis final es parte de la obra. Resulta paradójica, pero profunda. Tomar la Biblia en serio nos obliga a reconocer que la palabra de Dios no es más que solamente la Biblia. Nuevamente, en serio, tomar la Biblia en serio nos obliga a reconocer que la palabra de Dios es más que solamente la Biblia. La escritura no funciona como un contenedor que encierra la verdad, sino como una ventana abierta que nos permite ver y entender las otras formas en las que Dios habla, su revelación en la creación y su encarnación en Cristo. Creación y escritura conforman el gran esquema de la revelación actual, de pactual, que quiere decir de pacto, la revelación de pacto de parte de Dios. Segundo punto, la palabra de Dios, aunque aquí es B3, la palabra de Dios para la creación. Spyman enfatiza la eficacia absoluta de la palabra de Dios. A diferencia del pensamiento occidental, que ha desarrollado un falso dogma jerárquico entre palabras y hechos, donde las palabras pueden ser cuestionables y los hechos son irrefutables. En la narrativa bíblica no cabe tal distinción, porque la palabra de Dios es verbo, es decir, un acto tangible, es poder activo en su máxima expresión, es poder creador sin precedente, sin comparación o imitación. Desde el autoritativo y poderoso sea que Dios pronuncia en el Génesis una y otra vez, eficaz y contundentemente en el Génesis, y luego en los decretos narrados en el libro de Job y los Salmos. Cuando Dios habla, aparece la materia inicial, sin forma, pero también sin precedente, de la nada. Dios le otorga forma, estructura, orden y más aún, le da vida. Su palabra aquí es una descripción de lo inimaginable. Es una fuerza ejecutiva, dinámica, sin oposición, que ordena autoritativamente y que nunca regresa vacía y que al finalizar, él mismo declara que es bueno y en gran manera. La creación como revelación reflexiva. Nada en la realidad reflexiva en el sentido de reflejar, dice Spikeman. Nada en la realidad creada funciona de manera autónoma, nada, sino que responde a mandatos divinos permanentes, continuos, sin intervalos o interrupciones. Sucesos naturales como la nieve, el viento o las leyes físicas no son meros mecanismos automáticos, sino la respuesta obediente de la creación a la voz de Dios, voz que sigue ordenando sin cesar. Y si una vez cesara, por la más insignificante fracción de tiempo, todo se desvanecería. Esto tiene una implicación profunda para la ciencia y para la revelación general. Para la ciencia y la fe, lo que la ciencia describe como leyes naturales, como la gravedad o capilaridad, teológicamente puede entenderse como la palabra activa de Dios ordenando y sustentando permanentemente toda la realidad creada. La distinción necesaria. Esto no es panteísmo. La creación no es la palabra de Dios. Es producto de la palabra de Dios. Y el escenario donde observamos una respuesta reflexiva, es decir, que refleja de la materia prima. La materia prima refleja la orden de Dios. Conocemos al Creador dando órdenes a sus criaturas, desde los cuerpos celestes hasta el desarrollo de un niño en el vientre de su madre, y los árboles mudando de hojas según Él lo ordena, obedeciendo sin fallo a su decreto de existencia. La sabiduría y la instrucción divina. En el libro de Proverbios, esta palabra creadora se personifica como sabiduría, presentada como un arquitecto maestro
que ha estado presente desde el principio, ordenando la vida. Esta sabiduría está revelada en la estructura misma del mundo. Spaiman ofrece el ejemplo del agricultor que se nos relata en Isaías 28 y señala que su conocimiento sobre cómo, cuándo sembrar y cosechar, aunque parezca intuitivo, simple, puramente técnico, empírico, automático, muy natural, diríamos, es en realidad el fruto de una instrucción divina mediada. Al aprender de la tierra y de las semillas, el agricultor está leyendo la sabiduría que Dios impartió a la creación en sus decretos y leyes. Así es como podemos hacer ciencia. Con este pequeño ejemplo nos da el entendimiento de cómo hacer ciencia, cómo hacemos ciencia. La confirmación del Nuevo Testamento. Finalmente, cierra este ítem demostrando demostrando que esa visión no es exclusiva para o del Antiguo Testamento, sino que haya su plenitud en el Nuevo Testamento. Juan identifica a Jesús como el Logos y como el medio por el cual todo fue hecho. El Logos es la palabra. Hebreos declara que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, indicando que la creación no se mantiene estática o automáticamente, sino continua, permanente y activamente por Él. Pedro nos recuerda que el mundo no solo fue creado inicialmente por la palabra, sino que es preservado por ella hasta el día del juicio final. Y ahorita veremos esta distinción. Conclusión parcial. El cosmos total es inconcebible sin la función creadora y mediadora de la palabra de Dios, porque ella es el origen, el sustento permanente y continuo, la guía autoritativa inobjetable hacia el destino final de toda la realidad creada. La palabra encarnada, que es la tercera forma de la palabra. Este ítem describe el argumento del autor sobre la función de Jesucristo como la autoritativa y manifestación manifestación central de la palabra de Dios. La unidad de la palabra y su manifestación triple. Spaiman inicia estableciendo un principio fundamental. Existe una sola palabra de Dios, palabra única que se manifiesta de tres maneras. Si bien la palabra está presente en la creación y en la escritura, la manifestación prominente es la palabra encarnada. Cristo es el agente creador y sustentador cósmico. Jesucristo es la palabra personificada, la figura central que se advierte desde el prólogo del Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne, hasta su visión final en el Apocalipsis, donde Jesús es llamado triunfalmente la palabra de Dios. Su rol va más allá de la redención humana. Su alcance es cósmico. Citando a Colosenses 1 o Primera de Colosenses, donde se refiere, donde se define a Cristo como si es Colosenses 1, perdón, donde se define a Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Todas las cosas, tanto visibles como invisibles, fueron creadas por medio de Él y para Él y subsisten en Él. Por lo tanto, la totalidad de los propósitos de Dios desde la creación hasta la consumación están anclados en Cristo, la palabra encarnada. La clave hermenéutica y la palabra final. Como palabra de Dios, Jesús es la clave indispensable, ineludible para entender la creación y la totalidad del mensaje bíblico. Sin Cristo, el Antiguo Testamento permanecería como un libro cerrado. Y en el Nuevo Testamento, Él es la esencia misma del Evangelio. Cristo es la palabra final y definitoria de Dios, el espejo de todos los propósitos del Padre. Su persona y obra son la línea limítrofe de la revelación. Hasta aquí has de venir, más lejos no, como le ordena Dios al mar, y que es la pleroma. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y la clave hermenéutica para el significado de aspecto de la vida del mundo. El mandato de la teología cristocéntrica. El autor concluye afirmando que la única teología legítima es aquella que está centrada en Cristo. El tema fundamental de toda erudición cristiana se concentra en la respuesta a la pregunta: ¿qué piensa usted del Cristo?
El llamado final es someter todo pensamiento y disciplina al discernimiento de las normas de la palabra creacional, guiados por la palabra escrita y bajo la autoridad soberana de la palabra encarnada, lo que nos dirige a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Más y más cerca, dice el autor. La palabra que se acerca es acomodación, es la acomodación y las etapas de la revelación. En una descripción de cómo Dios, a partir de la caída, ha acomodado, dice Spaiman, su palabra a la creación humana caída para superar los efectos oscurecedores del pecado en el corazón del hombre. Dios hace accesible su revelación acercándose paulatina y progresivamente a la humanidad, de lo invisible a lo oscuro o borroso. Originalmente, la palabra para la creación era suficiente para las necesidades humanas. No sabemos exactamente cómo era captada por el hombre. Su percepción y efectos fueron claramente discernibles. Dios ha mantenido el impacto original de su palabra vivo, real y sensible, nos dice el Salmo 19. También es evidente que tras la caída, nuestra propensión al pecado nos inclina a suprimir la verdad y continuamente a sustituirla por la mentira. Nuestro corazón se ha oscurecido no éticamente, es decir, desde la mente, haciendo errático nuestro entendimiento. La capacidad de percibir el eterno poder y la deidad de Dios en la creación. El acercamiento progresivo de la gracia. Para contrarrestar y superar esta ceguera, Dios en su gracia condescendiente nos hace llegar su revelación en etapas, desarrollándolas sucesivamente, conmiserándose, acercándose misericordiosamente a pesar de nuestra maldecida condición caída. Con la palabra encarnada en la plenitud de los tiempos, la pleroma, Dios completó el camino para identificarse con nosotros. La sabiduría de Proverbios se convierte en el logos, el del Evangelio de Juan. La palabra es personificada y encarnada en Jesús de Nazaret, el mediador que fue semejante a nosotros en todo excepto el pecado. El mediador de la creación se convierte también en el mediador de la redención. Esta palabra dominguera, la pleroma, es la descripción en griego de lo que significa la plenitud de los tiempos, en donde no se le puede agregar nada ni se le puede quitar nada. Es la plenitud de los tiempos. La palabra documentada, o sea, la escritura, testimonio conclusivo sobre Cristo. Dios acerca su palabra dándole una forma de documento histórico, como decimos ahora, negro sobre blanco. Esta palabra revelada por Dios recibe ahora una forma lingual e inteligible a los hombres, de manera análoga a la encarnación de Cristo. La escritura es total y verdaderamente divina, a la vez total y verdaderamente humana. ¿De qué otra manera podría hacernos accesible o podríamos comprender? Palabra a nuestro alcance. Con este proceso de acercamiento, Dios hace que su palabra sea accesible a la humanidad. Deuteronomio 30 enfatiza que el mandamiento de Dios ya no está distante. La palabra está cerca de nuestro corazón para cumplirla. Si esto ya era cierto para el Israel de Moisés, lo es de manera más decisiva para aquellos que heredamos el canon completo de la Escritura como testimonio final. Esto nos lo describe Hebreos 10. Un solo mensaje, la unidad inquebrantable de la palabra. La triple palabra de Dios es unidad inalterable desde la eternidad y a través de la historia. La coherencia del mensaje y el poder creador. Aunque Dios hace comprensible su palabra a la condición humana caída y proclive al pecado, su mensaje central permanece constante a pesar de esta aparente adaptación, coherente e inalterable. La palabra no responde a las circunstancias, está adelantada, ejerce un poder dinámico, no será sorprendida jamás, no se adaptará, no improvisará, pues, a condiciones emergentes para evitar el total envejecimiento de su creación, como nos dice Lamentaciones 3, 22 y 23, como la intercepción misericordiosamente prevenida de la caída a través del protoevangelio, o con la creación del pueblo de Abraham y la inauguración de la nueva era en Cristo.
a la palabra de Dios nada se le adelanta. Jesucristo, la palabra hecha carne, actúa como ligamento, el pegamento redentor, la fortaleza del eslabón indestructible de la cadena, que une todo el testimonio profético del antiguo pacto con el apostólico, el nuevo pacto, que es el mismo pacto, definitivamente, identificando normativamente la narrativa cósmica desde la creación hasta la recreación y consumación. La esencia de la palabra, a pesar del dinamismo en la forma de la revelación, es siempre la misma, el llamado a la vida obediente. Confía en mí, ámame, sídeme. Esta es la unidad. Esta unidad refleja la realidad, la verdad única de un Dios, un mundo, un mediador, un pacto, una voluntad, un camino de salvación. La centralidad actual de la escritura. Ha habido otras formas directas de revelación, como las teofanías, los sueños proféticos o los pronunciamientos directos de Cristo a los apóstoles. Estas ya no son accesibles. Por tanto, hoy en día, cualquier forma de revelación se encuentra circunscrita y plenamente centrada en la palabra escritural. La Biblia es la fuente final y autoritativa para todos los propósitos y áreas de la vida. La clarificación de la palabra proclamada. Finalmente, debe distinguirse la palabra escrita de la palabra proclamada, el sermón o la predicación. El escuchar el Evangelio fielmente predicado da a la congregación la oportunidad de confesar: hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Pero esta proclamación no es una cuarta forma de la palabra de Dios. La palabra proclamada debe ser la palabra escrita, explicada pedagógicamente, después de ser sometida a exégesis, interpretación y aplicación. Su validez y autoridad dependen completamente de su fidelidad al mensaje bíblico y su intención original. Debe ser un eco exacto de las escrituras, y el sermón siempre puede ser apelado, juzgado a través del texto escrito, como hicieron los nobles de Berea. La escritura es la clave. La escritura como clave hermenéutica y continuidad del plan de Dios. Desde la condición humana caída, la escritura se establece como la clave epistemológica sine qua non para todo conocimiento esencial, no solo para la teología, esencialmente para la vida integral. La supremacía de la escritura por necesidad humana. Epistemológicamente, el punto de partida debe de ser la escritura. Crucial es esta verdad porque nos confronta con la palabra encarnada, con Cristo. Es la clave hermenéutica para entender las normas inmutables de la palabra creacional como poder sustentador del mundo. La palabra creacional, la primera palabra de Dios registrada, permanece activa, poderosa, no pierde su vigencia y claridad. Sin embargo, persiste el problema provocado por nuestra respuesta pecaminosa, proclive a suprimir la verdad, oscureciendo nuestro entendimiento, no éticamente, es decir, desde nuestra mente, y más aún, más atrás, sino desde el corazón. Por lo tanto, aunque esta primera palabra es suficiente para su propósito, crear y sostener la creación, para nuestra necesidad actual de salvación y discernimiento de la verdad, es necesario que nuestra mente sea renovada, como dice Romanos 12:2. Redención, corrección a mitad de camino. Gracias a la gracia condescendiente de Dios. La palabra creacional no es la única ni última expresión. Dios reitera y renueva su palabra creacional a través de su palabra redentora. No hay una corrección o replanteamiento divino. Es la continuidad del plan de Dios. El plan de la redención no es un plan B. No reemplaza el plan original de la creación. El propósito original, que glorifiquemos a Dios y nos gocemos por siempre en Él, sigue vigente. La redención es la continuidad del plan y del camino. No es como un desvío necesario para que Dios pueda mantener su propósito en un mundo infectado por el pecado. Citando a Babin, Spyman subraya que si existe una diferencia, esta es entre el pecado y entre el pacto de las obras, que es la creación, y el pacto de la gracia, que es la redención.
Esta estaría solamente en la ruta, no en el destino final. La meta final, como el mismo inicio, son puntos inamovibles, pero es más elevado el punto de llegada, la Nueva Jerusalén. Tal arribo será producto del proceso diferenciador del huerto del Edén. No vamos a regresar al huerto del Edén, sino que vamos a la Nueva Jerusalén, que es una ciudad. El compromiso con la restauración. De esta manera, la palabra de redención nos es revelada como una reafirmación y republicación de la palabra creacional, no de una acción correctiva. Es reafirmada en la gran comisión. La visión de la redención final nos llama y constriñe a ser colaboradores con Cristo para su proyecto del reino. Este proyecto tiene la función de ejecutar el plan original de Dios para la creación que actualmente se encuentra caída, pero está siendo juzgada, redimida y renovada. Revelación biunitaria, continuidad y discontinuidad del plan de Dios. En un principio fundamental, o un principio fundamental, es la relación ineludible e inquebrantable entre la creación y la redención. Inquebrantable es esta relación. Relación expresada también en términos de revelación general y revelación especial, como elementos indisolubles e inseparables de la dogmática reformada. La tesis central es que la realidad se entiende mejor a través de la distinción que revela la diferencia entre estructura y dirección, que enfatiza la naturaleza interrelacionada y continua del plan divino. Continuidad, estructura, discontinuidad, dirección. Ya entendemos más o menos esos términos. La narrativa bíblica se desarrolla en la secuencia de formación, que es la creación, de deformación, la caída, la reformación, que es la redención, y consumación, que es la restauración total, conocida también como el motivo escritural cristiano. Continuidad, gracia preservadora, gracia preservadora y estructura. A pesar del pecado, existe una pervivencia en las estructuras de la creación, lo que la teología clásica llama gracia común o gracia preservadora. La palabra de Dios sostiene sus estructuras creadas, por ejemplo, el matrimonio, el trabajo, el ciclo día y noche, la lluvia y el sol que cae sobre justos e injustos. Las funciones de la creación, Dios las mantiene intactas por su palabra. Discontinuidad, que es la gracia especial, la dirección. No hay una discontinuidad radical absolutamente contrastante con la continuidad o pervivencia de la estructura en la dirección de la vida. El pecado causa distorsiones de consecuencias masivas en cómo los humanos ejercemos nuestras funciones, prácticamente sin la menor noción o intención de cómo obedecer a Dios. La palabra redentora de Dios en Cristo persigue la renovación y reorientación de nuestro propósito dentro de esas estructuras. Es erróneo considerar la creación y la redención como dos sistemas o conceptos o reinos diferentes, totales, ya que esto lleva a una trampa dualista. Las dos son formas necesariamente interrelacionadas y en las que se desenvuelve el único y solo mundo que existe. La escritura como segunda edición y clave. La escritura tiene un papel decisivo al ser la republicación redentora de la palabra de Dios permanente. Es algo así como una segunda edición revisada de la palabra creacional, ahora en forma lingual. La ley es creacional. La ley de Dios, la palabra en modo imperativo, no nació en el Sinaí, ahí renació. Es inmemorial, es antes de los montes y sirvió desde el comienzo como norma para el orden de la creación. Cristo afirma el principio. Cristo reafirma la normatividad permanente de esta ley creacional cuando discute acerca del matrimonio y el divorcio y apela a un principio de la creación. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje, de eh, esa discusión que tuvo Cristo en Mateo y Marcos, en donde habla del divorcio, aclarando que las concesiones de Moisés no fueron una solución, sino un
parche de muy baja calidad, originado por la dureza de vuestros corazones, reafirmando que no hay motivos para corregir o cambiar los principios creacionales de primer orden para dar origen a normas contradictorias, como en el caso del divorcio. No pasan de moda, jamás. El propósito unificado. Se reitera que el plan de la redención no es un reemplazo, sino la ejecución continua necesaria de un pacto original solo entre la Trinidad divina. La creación y la redención son guiadas hacia el mismo destino final, glorificar a Dios y gozarse por siempre en Él. Todo lo que fue dispuesto y ordenado por la palabra creacional es recuperado por la palabra de redención, aunque esta perfección ya sea, pero todavía no. El reconocimiento de esta revelación biounitaria es una experiencia liberadora que afecta la comprensión de la libertad, el testimonio y el llamamiento cristiano en el mundo. Honrar el patrón secuencial de creación, caída, redención, consumación en sus dimensiones cósmicas es la condición y prueba hermenéutica crucial para juzgar cualquier teología contemporánea. Cualquier contemporánea que se anda por las ramas en estos 4 puntos ya no nos va a dar una buena solución. Peregrinaje. El tema central aquí es que Spyman describe su propia evolución teológica, su propio peregrinaje entre la visión tradicional binaria de la revelación general y especial hacia una visión triunitaria de la palabra de Dios, que es en la creación, en la escritura y en Cristo. Puntos claves en el desarrollo. Critica la terminología tradicional. El autor señala que los términos revelación general y revelación especial, aunque son la base histórica, tienden a crear una visión dualista de la realidad en lugar de una unificada. Considera los términos ambiguos como general, que suena abstracto y poco descriptivos, mientras, es decir, también que especial tiene una intención universal. Primera etapa del cambio. Y esta la tiene cuando él estudia en Ámsterdam. El autor descubre una terminología más precisa. Revelación fundamental, la creación como base permanente, y revelación redentora, la escritura y Cristo como medios para restaurar la creación caída. Esto ayuda a corregir y evitar el dualismo. Segunda etapa, eh, y la consolidación. Esto le sucede cuando escucha, bueno, es la base, ¿no? Cuando escucha un sermón de Klaus Schilder en el que hace un sermón que habla sobre los Reyes Magos, que está descrito en Mateo 2. El autor encuentra la estructura definitiva de la triple palabra de Dios. Imagínense nada más. Primero, la palabra en la naturaleza, que es la estrella que atrae. Esa es la creación. Palabra en las escrituras, la profecía que reorienta y que corrige, como lo describe Miqueas en la Biblia. Y tercero, la palabra hecha carne, el cumplimiento de la promesa y objeto de adoración, Jesucristo. Resumen parcial, beneficios de la nueva visión. El autor defiende que adoptar el concepto de la triple palabra de Dios es un paso adelante en la reforma porque enfatiza la unidad fundamental de la voluntad divina, un solo llamamiento a la obediencia. Evita las tendencias dualistas. Se alinea más fielmente con el lenguaje concreto de la Biblia en lugar de categorías filosóficas abstractas. Sociedad de pacto. Tema central, la teología trifactor. Spyman propone abandonar las versiones teológicas que enfocadas en dos polos, Dios y el hombre, y entonces, en lugar de eso, adoptar una perspectiva triunitaria o trifactor, donde el elemento crucial que une a ambos no es una abstracción, sino la palabra de Dios como mediador activo. Puntos claves. La estructura del pacto, es decir, relación, en esta estructura del pacto es una relación de tres. El autor, respaldado por la tradición Kuiper, Calvino, Babbing, argumenta
que para que exista revelación y relación deben existir tres componentes inseparables. El que se revela, que es Dios, a quien se revela el hombre, y esto lo llama la relata, es decir, los que se relacionan, y el vínculo mediador, es decir, lo que fusiona, que es la palabra de Dios, la revelación, y esa es la relatio. Estos son dos conceptos que él incluye en esta diatriba. La palabra como pivote y límite. La palabra de Dios cumple una función esencial en esta sociedad, como puente, como lazo contractual. Recuerdan ustedes el pacto del matrimonio que les ponen en la tradición católica, les ponen un lazo. Es lo mismo, es decir, es una buena metáfora. Es el medio que sustenta la comunión entre el creador y la criatura. Sin ella hay un abismo insalvable, pero gracias a Dios por este lazo. Como un límite, frontera, marca la división en lo que podemos conocer, las cosas reveladas. Marca la división con el misterio de Dios, las cosas secretas, las que no son reveladas y que no podemos ver a simple vista. Crítica a teologías anteriores y modernas. Ya vimos mucho de eso anteriormente, pero haciendo un resumen, teologías antiguas tienden a tratar a Dios y al hombre, las relata como entes aislados y abstractos entre ellos. Pierden de vista la posibilidad de una relación y menos viva. Teologías recientes tienden a fusionar a ambos con conceptos vagos como encuentro, la crisis, borrando las distinciones necesarias. La propuesta de Spyman es que se debe hacer justicia a las dos partes, a la relata, es decir, a los que se relacionan, reconociendo la solidez de su unión a través de del factor unificador, el relatio a través del pacto. La distinción ad intra y ad extra. Se establece una distinción teológica vital para evitar la especulación. Dios ad intra, Dios tal como es en sí mismo, en su esencia eterna y absoluta, que es inaccesible directamente. La Biblia nos revela cómo moriríamos si tuviésemos acceso a esta noción. Dios ad extra, Dios tal como sale a nuestro encuentro mediante la palabra y sus obras. Resumen parcial. Nuestro conocimiento de Dios es real, pero solo relativo a su revelación. No conocemos su esencia sin filtros, sino solo su voluntad revelada en el pacto. Cosmovisión de Calvino y Bavinck. Juan Calvino es presentado por Spyman como un teólogo relacional. No podemos conocernos a nosotros mismos sin conocer a Dios, sin relacionarnos con Él. Y viceversa, el universo y la palabra funcionan como un espejo donde contemplamos a Dios. Hermann Bavinck destaca que la palabra actúa como ley, norma. Vivir bajo estas normas divinas que estructuran toda la creación es el ideal humano y lo que significa ser llevado a conformar nuestra vida a la imagen de Cristo, nuestra persona a la imagen de Cristo. Conclusión parcial. La sociedad en pacto no es una relación entre iguales de una función mística, es una relación estructural, legal y amorosamente por Dios por medio de su palabra escrita, la cual actúa como un acta, la norma objetiva que une al creador con su creación, permitiendo un conocimiento verdadero, aunque no sea exhaustivo, de Dios y mostrando el propósito de la vida humana mediante la obediencia. Y en este pacto está incluido toda la humanidad, aunque no crean y aunque se hagan los rejeros. Todos estamos incluidos en este pacto, restableciendo el contexto de la dogmática reformada. Spyman argumenta que la renovación de la teología, es decir, de la dogmática reformada, no requiere la invención o el establecimiento de ideas totalmente nuevas, sino la recontextualización basada en la reflexión renovada. Aquí sí, de reflexionar, de la vasta tradición existente en la línea conectora de una cosmovisión bíblica y la filosofía y una filosofía coherente, muy importante. Se busca evitar los extremos del racionalismo
frío o del subjetivismo emocional, reconociendo siempre las presuposiciones filosóficas bíblicas que subyacen a toda teología. Puntos clave analizados en este punto: la importancia de la tradición y la cosmovisión. Teología con raíces. Hacer teología ignorando la tradición es como cortar flores desde sus raíces. Se marchitan rápidamente sin posibilidades de volver a florecer. Existe un trabajo digno, necesario a considerar y una deuda ineludible con los maestros del pasado. El desafío integrador. Dado que no hay nada nuevo bajo el sol, la tarea actual no es inventar doctrinas, sino actuar como agente catalítico que organice el legado teológico en un cuadro unificado, coherente e integral, siguiendo la máxima reformada. Ya saben ustedes, Ecclesia Reformata, semper reformanda, ad est secundum verbum Dei. Objetivo: delinear una cosmovisión bíblica sólida donde la dogmática puede operar eficientemente y dar frutos. Naturaleza y límites de esta tarea teológica. Evitar extremos. El proyecto busca un camino medio que evite objetivismo escolástico. Y esto significa arrogancia racionalista, que es de lo que acusan al movimiento reformacional. Y el subjetivismo existencial, el coaching, la autoayuda, el misticismo o la explotación emocional, que es en lo que caen todos aquellos que critican a la teología reformacional. Humildad epistémica. Se reconoce que los modelos y paradigmas teológicos son construcciones humanas y respuestas a la revelación, no la revelación en sí misma. Por tanto, deben sostenerse con convicción, pero también con una expectativa humilde, considerándolos sujetos a revisión. Servicio. La finalidad última es servir a la comunidad cristiana, o sea, a la iglesia, incentivándola a escuchar las versiones completamente revisadas de la palabra de Dios. En atención a la consigna del reformador de Países Bajos, Jodocus van Dondenstein, que es el que hace esta proclama: Ecclesia Reformata, semper reformata. La necesidad de los prolegómenos y la filosofía. Presuposiciones inevitables. Se expresó con anterioridad: no se puede hacer teología desde el vacío. Siempre existen compromisos preteológicos, hermenéuticos, filosóficos, tradicionales, de fe, etcétera, que deben ser aclarados desde el principio, desde la prolegómena o los prolegómenos. Deben siempre aclararse. Relación teología-filosofía. La teología siempre opera dentro de una corriente filosófica. Siempre, aunque no lo reconozcamos. Ejemplo, el catolicismo, que se respalda en la visión teológica de Tomás. Y Bultmann, que tiene una tradición muy fuerte dentro del evangelicalismo, que se respalda en la filosofía de Heidegger. La metáfora de la casa. La filosofía se ocupa de la estructura general de la casa, del conocimiento, de la visión total, mientras que la teología se ocupa de una habitación específica, la fe y las confesiones. Una buena educación teológica requiere filosofía para entender los cimientos. Y es una educación que debe de plantearse desde el principio, desde que somos niños. El enfoque neo-cauperiano, contexto específico. Este proyecto se sitúa en la tradición reformada neo-caperiana, o sea, Kuyper, Bavinck y Berkouwer. Y hubo una gran pelea, no recuerdo si lo vimos anteriormente, pero hubo una gran pelea entre Ámsterdam y Escocia, ya que Escocia decía que la prolegómena deberían de ser la apologética y, y Ámsterdam decía: no, 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 la apología poco ha aportado. Véanlo como, por ejemplo, en Tomás, la apologética poco ha aportado, porque el problema de que el hombre se convierta, no radica en que comprenda y descubra que Dios existe como un problema intelectual. No, el problema es desde el corazón, no intelectual. Y por eso, Spikeman escoge
esta escuela, la escuela de la tradición reformada neocauperiana. Distinción de tareas según Kuiper. La teología extrae el conocimiento revelado de Dios de las Escrituras para introducirlo en la conciencia humana. La filosofía cristiana tiene la tarea arquitectónica de construir un sistema unificado que integre a su interior los resultados de la teología con las demás ciencias particulares bajo una base monoteísta bíblica. Conclusión parcial. La filosofía cristiana es necesaria para evitar interpretaciones fuera de contexto y la tentación de síntesis imposibles como con el panteísmo o el materialismo. Además, para dar a la teología su lugar adecuado en la unidad coherente del conocimiento humano con las demás ciencias, la filosofía es absolutamente necesaria. Cosmovisión bíblica y filosofía cristiana. Idea central. El autor narra la transición dentro de la tradición reformada desde la recuperación teológica iniciada por Abraham Kuyper y sus predecesores. Inicia la necesidad imperiosa de desarrollar una filosofía cristiana integral. Esta filosofía busca superar los dualismos escolásticos y sistematizar la idea de la soberanía de Dios que abarca la totalidad de la realidad, todos sus aspectos, no solo la esfera religiosa. Opística. Ahorita vamos a hablar de este término. Puntos claves. Los precursores, Kuiper, Groen y Bavinck. Contexto hostil. En el siglo XIX, el cristianismo histórico estaba opacado por el liberalismo teológico que inicia Schleiermacher. Abraham Kuyper y Groen van Prinsterer reaccionan contra esto, convirtiéndose del liberalismo a la fe reformada, a la fe calvinista. Y lo podemos ver en las biografías de ambos, cómo ellos se convierten a esta fe reformada. Limitaciones de Kuyper. Aunque Kuyper rearticuló la cosmovisión calvinista, su teología dogmática todavía carga con remanentes escolásticos y mucho del pensamiento dualista de la posreforma. El rol de Bavinck, debido a las limitaciones de Kuyper para plasmar su cosmovisión en la sistemática, es decir, hacer teología, la obra de Hermann Bavinck se considera una guía dogmática más clara y fiel a la tradición calvinista pura. Batalla de cosmovisiones, principio contra principio. Es asunto de supervivencia cultural. La preocupación central no era solo teológica, sino cultural. Estamos hablando de Ámsterdam. ¿Podría el cristianismo, se pregunta, sobrevivir a la Revolución Francesa y al modernismo de la Ilustración? Entonces, Kuyper plantea una estrategia. Planteó que no se puede combatir el modernismo, que es un sistema de vida total, con una teología aislada de las demás disciplinas o de las demás ciencias. Se debe contrastar sistema contra sistema. Y entonces aquí viene la solución, el calvinismo como sistema de vida. Porque Kuyper presenta el cristianismo como lo hizo Calvino, no como una doctrina eclesiástica, no solamente como una doctrina eclesiástica, sino como una cosmovisión integral, un sistema de vida todo abarcante. De esta manera puede ser capaz de enfrentar al modernismo para dirigir la cultura universal, especialmente la occidental. El desarrollo de la filosofía cristiana con Doyever y Bonhoeffer, llenando el vacío. Kuyper se propuso delinear una filosofía cristiana, pero él no era filósofo. Este vacío se llenó en 1926 o a partir de 1926, en la Universidad Libre de Ámsterdam, que mismo Kuyper fundó a través del trabajo de Bonhoeffer y Doyever, que paradójicamente tampoco eran filósofos. Continuidad y corrección. Bajo el lema kauperiano de que no existe una sola pulgada cuadrada en todo el cosmos de la que Cristo no diga es mía, estos estudiosos se hicieron filósofos y desarrollaron la filosofía de la idea ley o
la filosofía cosmonómica. El objetivo de esto es, o su meta, fue analizar filosóficamente la realidad creada y eliminar los restos de dualismo escolástico que aún persisten, incluyendo a Kuiper. Ellos logran una contribución monumental y original al pensamiento. Y esto es reconocido en ambientes seculares, por decirlo de alguna manera, reconociendo esta filosofía como más, la más, como dicen ellos, no influyente, pero sí la más original. Eso se dice en el pensamiento no cristiano. Implicaciones para la dogmática reformada. Necesidad de filosofía. La teología reformada ya no puede ignorar sus cimientos filosóficos. Una dogmática renovada requiere explicarse en su propio contexto filosófico, que ya existe. Premisas fundamentales. Rechazo a la autonomía de la razón. A la autonomía, no a la razón. Se niega que la razón humana sea neutral o autónoma. La vida es religión. Se confirma que toda la vida es religión, que esa guía las motivaciones del corazón ineludiblemente, aunque no sea la religión cristiana, porque hay montones de religiones. La palabra como ley. La realidad está ordenada por Dios y su palabra. Es, es la ley soberana para todas las áreas de la vida, no solo para la teología. Beneficio. Esto otorga a la dogmática un lugar estructurado entre las ciencias y las conecta más profundamente con la vida práctica. Filosofía cristiana y teología. Ya estamos terminando. Idea central. Es necesaria la integración de ambas disciplinas y la redefinición del objetivo de estudio de la teología, que no debe operar separada de la filosofía. Se requiere de una filosofía cristiana como fundamento o como prolegómenos, que comparta su misma raíz y cosmovisión bíblica. Además, se debe redefinir la teología ya no como la reina de las ciencias, ni como el estudio directo de Dios, sino como una disciplina específica enfocada en el aspecto pístico de la fe, de la realidad, sugiriendo incluso el término pistología. Puntos clave. La integración inevitable entre filosofía y teología. Integración inevitable. La imposibilidad de la separación. A pesar de las objeciones de Karl Barth, quien temía que la filosofía dominara a la fe, porque es imposible hacer teología sin presuposiciones filosóficas. El problema de los prolegómenos. Históricamente, la introducción filosófica, los prolegómenos, funcionaban como un sistema independiente, con raíces diferentes a las escrituras, creando tensión, creando ruptura, a ver, la mayoría de las veces. La solución no es eliminar la filosofía, sino encontrar y desarrollar una filosofía cristiana que comparte el mismo piso que la dogmática, la escritura y la cosmovisión cristiana. La importancia de la cosmovisión. Función de la cosmovisión. Actúa como un puente precientífico e intuitivo entre la fe bíblica y la reflexión teórica, sea filosófica o teológica. El lugar de la teología en las ciencias. Fin de la reina de las ciencias. Donde Cristo es rey, no se necesita una reina. La teología es una disciplina más, entre muchas otras, con su propio objeto de estudio limitado y específico. Corrección de errores comunes. No todo lo espiritual o religioso pertenece a la teología. Ejemplo, la sociología o la política, que también estudian fenómenos religiosos, pero no son, no puede establecerse como teologías. La teología de la sociología, la teología de la política o cualquier otra disciplina, porque no todo lo espiritual o religioso pertenece a la teología. La teología no debe invadir el campo de otras ciencias, ni intentar abarcarlo todo bajo la falsa dicotomía de sagrado y secular. Es decir, como la política es secular, entonces tenemos que buscar la forma de hacer una teología de la política. No es posible. Redefiniendo el objeto de estudio, teología o pistología, el mandato específico.
La teología debe enfocarse a los aspectos confesionales, písticos de la vida. Ejemplo, la teología bíblica no estudia la Biblia como mera literatura, sino por su certeza confesional. La propuesta de John C. Van der Steed de empezar a usar el término pistología. Se argumenta que el término teología, estudio de Dios, es impreciso porque Dios y la revelación son relevantes para todas las ciencias, no solo para el teólogo. Se propone epistología del griego pistis, fe, como estudio científico del aspecto de la fe en la existencia de las criaturas. Y aquí nace este asunto de la epistología. Distinción sobre la fe en la investigación. Para que la epistología funcione, Van der Stel distingue 4 ejes en el sentido de la fe. Fe salvadora, don, es un don, es el milagro de la gracia, renovación del corazón. No es objeto de estudio teológico, sino el presupuesto que hace que una teología o cualquier ciencia sea cristiana. Fe como acto, la fides qua, el acto humano consciente de confesar lo que cree. Eso sí es objeto de estudio. La fe como contenido, la fides que, lo que se cree, doctrina, revelación, escritura, sí, que sí es objeto de estudio. Y la fe como aspecto, es decir, lo pístico, la dimensión estructural de la realidad real que tiene que ver con la confianza práctica en la creencia derivada del objeto de la fe y que sí es objeto de estudio. Conclusión práctica. En la perspectiva, esta perspectiva libera a la dogmática reformada de 2 extremos peligrosos. Tratar de ser una ciencia que lo abarca todo, estudio general de la religión, o reducirse demasiado, solo el estudio exegético de la Biblia. Le permite entonces enfocarse en analizar cómo la vida de fe se relaciona integralmente con el resto de la realidad. La dogmática como rama de la teología, idea central. En este ítem, Spagman busca despojar a la dogmática de su reputación popular negativa, de arrogancia monolítica, es decir, cuando se dice eres un dogmático, ¿no? Esa es la acepción negativa de la dogmática, que se presume como arrogancia monolítica, y de su pretensión académica de ser la reina de las ciencias, en su acepción como teología. Se propone redefinirla y mostrarla como una disciplina necesaria y de servicio a la comunidad cristiana, responsable de estudiar y reformar el aspecto cognitivo y doctrinal de la fe, sus dogmas sistematizados, manteniéndose fiel a una confesión, pero siempre abierta y obligada a la corrección bíblica por reflexión permanente, como ya hemos mencionado prácticamente en todo lo que va de este curso. Puntos clave: definición y evolución histórica. Malentendido popular. La dogmática no debe confundirse con la actitud de arrogancia o imposición de opiniones, que es el dogmatismo. Origen del término. En Grecia y Roma, dogma significaba decreto legal u opinión filosófica firme. En el Nuevo Testamento, en la cultura del Nuevo Testamento, se usaba para decretos imperiales, lo menciona Lucas, ordenanzas, también lo dice Efesios, o decisiones eclesiásticas en hechos. También en la historia eclesiástica se usó para designar las declaraciones doctrinales oficiales, credos y confesiones. Ahí es donde se comienza. Nacimiento como disciplina. Como rama de estudio específica, la dogmática es reciente, apenas siglo XVII de la posreforma. Con el tiempo, bajo la influencia escolástica y racionalista, se volvió teórica y se autoproclamó corona de la teología, usando la historia y la Biblia como meros ladrillos para sus sistemas. Por eso, pues es rechazada, ¿verdad? El nuevo rol. ¿Cuál es el nuevo rol de la dogmática? El verdadero sentido de la dogmática: servicio y coexistencia. Fin del triunfalismo. Es necesario abandonar la pretensión de que la dogmática está por encima de las demás disciplinas. Su función es de servicio. Debe ministrar a la comunidad cristiana, derribando barreras entre teólogos, filósofos y entre el púlpito y la vida cotidiana. Pero también debe usarse para las demás ciencias. Carácter societario.
La dogmática debe conectar la adoración con la vida diaria, apoyar a las organizaciones cristianas y erradicar la noción de ser una disciplina solo para seminarios, para aplicarse entonces en las universidades interdisciplinarias. Es decir, muy importante, la dogmática debe conectar, debe ayudarnos para conectar la adoración, no solamente en los cultos, sino con la vida diaria, con cada aspecto de la vida. Y por ahí alguien decía, hasta cuando vas al baño, todo debe ser conectado con la adoración. El objeto de estudio de la dogmática, el lado cognitivo de la fe. La dogmática estudia la fe formulada en doctrinas, credos y confesiones. Erradica la noción de que la fe es dogma y que el dogma es expresión reflexiva necesaria. El proyecto reformado busca la reformulación de los dogmas del cristianismo occidental dirigidos bíblicamente y hacerlos relevantes para el presente, honrando el pasado, pero sin repetirlo ciegamente. Esto sin contextualizar. La necesidad de una identidad confesional contra la indiferencia. Indiferencia es contrabando. No se puede hacer teología constructiva desde la neutralidad o la indiferencia dogmática. No se puede. No podemos ignorar o ser indiferentes a la dogmática. La paradoja del diálogo. Para dialogar con otros, dicho sea como en el ecumenismo, o para ser corregidos por la Biblia, se debe asegurar primero una posición firme, tradición o corriente confesional. Es decir, tenemos que estar muy bien educados en nuestra confesión. Y entonces, Regine Prenter, que es también teólogo, filósofo, dice, solo quien se ubica firme y claramente en su propia confesión puede entender realmente a otros. ¿Se acuerdan ustedes del discernimiento de los espíritus? Eso significa. Y estar dispuesto a corregir su entendimiento bajo la luz de la escritura. Siempre estar dispuestos, como los nobles de Berea. La indiferencia superficial hacia la propia confesión impide comprender la fe ajena. O sea, estaríamos fuera de la jugada. Y con esto concluimos la presentación de esta parte, de la última parte, de la parte uno. Muy bien. Bien, gracias a Dios.